Muy buenos días. La religión en los tiempos de cólera. Este es el título del podcast de hoy y quiere avanzar todo un sistema de creencias hoy en día en que la religión no tiene como sus momentos álgidos. Más bien parece que al contrario. Quisiera hacer un análisis de este tema, quisiera hacer un análisis de lo que es la espiritualidad individual, colectiva, lo que ha pasado a lo largo de la historia, lo que está pasando actualmente. Vamos a por ello. Esto es el podcast del Instituto Incipia de Psicología de Crecimiento Personal, donde se habla de espiritualidad, de filosofía, en este caso, de religión, de cómo funciona el mundo para poder daros esos consejos, esas orientaciones, esa información que os ayude a sacar lo mejor de vosotras, de vosotros mismos. Estas campanas que durante tantos y tantos años han estado acompañando la vida rural durante la Edad Media, durante los tiempos más modernos, y aún nos siguen acompañando, aunque en las ciudades el ruido las apaga. Con esto quiero decir que la religión a lo largo de la historia, por lo menos en este mundo occidental, ha sido predominante en cuanto a su extensión, influencia, importancia, poder. Y a lo largo de todos estos años, resulta que hemos tenido un concepto de lo que es la religión muy determinado, muchas veces asociado al poder, a la dictadura o a las dictaduras. Y hoy en día este poder o esta influencia quizás no es tan grande, pero lo que es la religión en otros ámbitos, en otros territorios, hace que pienses, pero ¿están volviéndose locos la gente o qué es lo que pasa? Sobre todo por las guerras que hay en la actualidad. Por tanto, el programa viene a través, o a raíz, mejor dicho, de unos comentarios que he ido escuchando de algunos jóvenes en que me dicen que no, que la religión es mala. Y yo, ¿cómo? No, y me lo dicen, a ver, como aquel, no me lo dicen con gran profundidad, me lo dicen como un comentario, pero bueno, entre que no han recibido apenas ninguna formación espiritual o religiosa, y que son buenas personas, estos de los que os hablo, no son, o sea, son buenísimas personas con sus valores, pero no han profundizado en esto de las religiones ni de la espiritualidad. Y todas las noticias que le llegan hoy en día pues son las que son, ¿no? Que muchas veces es la religión un ingrediente muy importante. Entonces, ¿cómo manejamos todo esto? ¿Cómo pensamos hoy en día? A ver si me explico. ¿Cómo podemos, dentro de nuestra sensibilidad, ¿no?, tener las herramientas para pensar en todo esto? Desde el Instituto Incipia pensamos que el hombre es espiritual, fíjate, qué curioso. ¿Qué quiere decir espiritual? Pues espiritual quiere decir que tiene un alma, que tiene una capacidad de sentir la trascendencia, cosa que hasta ahora en los animales o no existe o no se ha podido demostrar. El concepto del bien y del mal. El concepto del bien y del mal. Y a partir de ahí, de esa conciencia del bien y del mal, pues actuamos. Lo que no nos parece bien lo hacemos, lo que nos parece mal teóricamente no lo hacemos, pero bueno, según y cómo, pues
es el libre albedrío. Es el libre albedrío. Los animales, esta capacidad de decidir sobre el bien y el mal, pues no la tienen o la tienen de forma muy, 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 muy primigenia. La evolución de la conciencia, desde mi punto de vista, ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando y uno de esos elementos de evolución, como no, es la espiritualidad. Hay otros, evidentemente, la comunidad, la sexualidad, la capacidad de altruismo. Esa naturaleza espiritual en el momento en que no es individual, sino que es colectiva, se convierte en religión. Podemos encontrar personas que tienen una espiritualidad, pues que creen en la tierra, que creen en los árboles, que creen en la naturaleza. Pero claro, si juntamos un conjunto de esas personas que creen en lo mismo, ya tenemos una religión, ¿me entendéis? Y es que la religión tiene la función de acercar ese universo espiritual, ese Dios, eso, lo que es trascendente, a lo mundanal, a lo terrenal. Y de alguna manera el problema no es la religión en sí, sino somos las personas. Qué raro, ¿verdad? Porque vamos a ver, si una persona pues tiene su creencia y va a misa cada domingo, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Si una persona tiene sus creencias y va a la mezquita el viernes, oye, ¿cuál es el problema? Tiene su creencia, su fe, la cultiva, y la cultiva de esta manera. Otra persona tendrá su creencia y va los sábados a la sinagoga y esa creencia pues es que cree en ella. Estamos hablando de un elemento muy íntimo, muy personal, y que de alguna manera estamos haciendo referencia a todo lo que nos hace humanos, a la parte más noble. Y estamos haciendo referencia al alma, al espíritu. Las religiones, desde mi punto de vista, no son malas, en absoluto. Están diciendo todas las religiones lo mismo. Todas. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y están expandiendo unos valores maravillosos. Otra cosa muy diferente es el conjunto de personas que se organizan en torno a una religión, que toman posturas políticas, radicales, de comportamiento, o personas concretas que tendrían que predicar con el ejemplo y hacen exactamente lo contrario. El poder, la coacción, la venta de bulas en la Edad Media, la Inquisición, la guerra por los lugares sagrados, la manipulación, aprovecharse de la pobreza, de la ignorancia, abusos de todo tipo. Estas cosas podemos poner la bandera de que están hechas por la religión, o podemos poner la bandera de que están hechas también pues por simplemente la política, el dinero, la venganza. Es decir, los hombres, la humanidad, es humanidad. No hay otra cosa. Y esta humanidad, estos hombres tienen defectos, que quieren llevar la fe de Dios a las personas. Bueno, pues lo harán buenamente como puedan, pero seguramente tienen defectos. El concepto de la religión no es en absoluto como puede pensar estos jóvenes con los que hablaba algo malo, sino que es algo buenísimo. Incluso creo que es uno de los elementos principales de evolución de la humanidad en general. Otra cosa es cómo se lleva a cabo.
La energía nuclear puede ser maravillosa o puede ser algo odioso. Y así en todos los elementos que podemos comprender. La persona es espiritual, es trascendente. Puede pensar en el más allá, puede pensar en las consecuencias de sus actos, puede tener libertad para decidir. Y dentro de esto, la religión forma parte de su día a día. A lo mejor es una religión encubierta, ¿no? Y la persona no cree en una religión en sí, sino cree en la religión de ir el fin de semana a ver el Real Madrid, el Barça, el Liverpool, y otorga a estos elementos características trascendentales de fe, de confianza, tiene sus rituales, tiene su información cotidiana y sus laudes cuando lee los periódicos deportivos. Entonces, este elemento de confusión, de separar la religión de lo que es las personas, o este intento de separar lo que es la esencia de la persona de otros elementos o situaciones o enfoques políticos o sociológicos o como lo queráis llamar, pues hoy en día, dada el tsunami de información que tenemos, es algo normal. Desde este podcast, desde este instituto, intentamos ver las cosas mucho más sencillas. Mucho más sencillas. Una cosa es el ideal, lo que dijo Buda, lo que dijo Jesucristo, lo que dijo Mahoma, y me refiero a estas religiones y me podría referir a cualquier otra religión. Otra cosa es la vivencia personal de esa persona que cree, que encuentra en esa fe un consuelo, que encuentra una motivación, que encuentra un sentido a su vida, que encuentra un orden. Otra cosa son las organizaciones para llevar a cabo esa religión, las posiciones políticas, las posiciones radicales que se toman, las posiciones extremistas que en nombre de la religión hacen y deshacen, y que puede ser en nombre de la religión y puede ser en cualquier nombre. En cualquier nombre, porque las personas pues tenemos una parte animal que disfrazamos de religión o disfrazamos de lo que sea para conseguir lo que sea. Y esa parte visceral, animal, destructiva, pues es la que es. Y se puede disfrazar de cualquier tipo de ideología. La religión en los tiempos de cólera. La religión ha perdido, por lo menos aquí en el mundo occidental, toda la influencia, la religión cristiana, toda la influencia o gran parte de la influencia que tenía en otros tiempos. Creo que está haciendo una gran labor a nivel de espacios de ayuda, de cooperación, que evidentemente tiene sus puntitos negros o sus puntazos negros, y que de alguna manera ofrece a las personas un elemento de crecimiento espiritual. ¿Qué es el único? La religión cristiana no, ni mucho menos, hay muchos más. Hoy en día tenemos libertad de culto. Menos mal que tenemos libertad de culto. Y todas las religiones, todas las organizaciones pueden tener sus puntos blancos, sus puntos negros, negrísimos, pero de ninguna manera podemos confundir las partes con el todo. Vuelvo a repetir, no podemos confundir las partes con el todo, porque hay partes que salen en los medios de comunicación y son muy espectaculares, y luego resulta que no es el todo. El todo es mucho más que eso. Mucho más. Y ahí, para poder hablar, es necesario conocer.
Yo os animo desde este podcast del Instituto Incipia a tener vuestra espiritualidad, a cultivaros en esa trascendencia, a llegar más allá, ya sea de forma individual, con vuestra espiritualidad, ya sea con una religión, que es más de forma colectiva, y sobre todo, os animaría a ser críticos. A ser críticos. No destructivamente críticos. No. A ser críticos para formar una sociedad mejor. Críticos y respetuosos a la vez, porque es posible, es necesario y nos hace avanzar. Vamos por nuestras respiraciones, espero vuestros comentarios, vamos por nuestras respiraciones habituales a final del programa. Inspiramos. Retenemos. Expulsamos. Inspiramos. Expulsamos. Y esperando que tengáis un maravilloso jueves, un maravilloso viernes y un feliz fin de semana, me despido para poder volver a vernos el lunes en otro podcast de este Instituto Incipia. Nos vemos. Hasta luego.